Hola, muy buenas. Vamos a hablar hoy sobre algunos aspectos que tienen que ver con los análisis multivariantes dentro del campo de la ecología. Los análisis multivariantes son métodos estadísticos cuya finalidad es analizar unidades de muestreo, bien pueden ser especies, pueden ser poblaciones, pueden ser individuos, pueden ser paisajes, pueden ser zonas o cualquier tipo de estructura ecológica que queramos analizar. Y en los casos de los análisis multivariantes vamos a utilizar múltiples variables simultáneamente. Esto es lo que los diferencia de los análisis univariantes. Como he comentado repetidas veces en clase, los análisis multivariantes son interesantísimos dentro del campo de la ecología porque nos van a permitir utilizar un enfoque inductivo. La ecología es una ciencia muy completa que incluye enfoques tanto inductivos como deductivos o experimentales como enfoques de modelización. En muchos casos no vamos a poder hacer experimentos en la naturaleza, pero sí vamos a poder recoger un montón de variables e identificar qué variables son realmente importantes y cuáles no. Los principales objetivos que tiene un análisis multivariante son los siguientes. En primer lugar, como objetivo número 1, tenemos resumir el altísimo conjunto de variables que tenemos dentro de la naturaleza a unas pocas que son realmente importantes, es decir, determinar para el estudio que estamos haciendo, para la investigación que estamos haciendo, qué variables son realmente relevantes y cuáles no. Pero eso no lo podemos saber a priori. El análisis multivariante nos lo va a decir. Nos va a decir qué variables son realmente las que debemos tomar. El objetivo número 2 de un análisis multivariante es encontrar dentro de la estructura que estamos estudiando de la naturaleza si podemos dividir grupos o podemos ver discontinuidades en los datos. El tercer objetivo es, una vez definidas las variables en el objetivo 1 y los grupos en el objetivo 2, podemos clasificar nuevas observaciones determinando a qué grupo pertenecen y en base a qué variables las hemos clasificado. Y el objetivo 4 es un objetivo relacionado con determinar las similitudes que pueda existir entre dos tipos de conjuntos de variables diferentes o dos análisis multivariantes diferentes, pero que puedan ser comparados entre sí. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos de estos objetivos y de esta forma se entenderán mejor. Respecto al objetivo número 1, resumir un alto conjunto de variables a unas pocas. Este objetivo vamos a poder aplicarlo repetidas veces. Por ejemplo, un caso muy característico es el de los estudios de la relación tamaño y forma en diferentes especies. Por ejemplo, si estamos estudiando huesos, como hice yo en mi tesis doctoral, huesos de peces, vamos a poder determinar de todas las variables, un pez por ejemplo tiene más de 200 huesos, vamos a poder determinar de todas las variables que estamos midiendo, qué variables van a variar en su tamaño entre diferentes especies, por ejemplo, y cuáles en su forma. Y lo vamos a poder hacer mediante un análisis multivariante que se llama análisis de componentes principales, en el cual vamos a tener un tipo de información que nos va a poder determinar si la subida de una variable viene acompañada de otra, irán todas con los mismos coeficientes, la subida o la bajada, o si en la misma estructura ósea, por ejemplo, estamos viendo que unas variables suben mientras otras bajan, es decir, tienen distintos coeficientes. En ese caso hay un cambio de forma. Es muy fácil de entender si cogemos un cuadrado, ¿verdad? Y el cuadrado mantiene su forma, todas las variables van a tener el mismo coeficientes positivos o negativos, si lo que hacemos es disminuir. Pero si tenemos un rectángulo, una variable sube, mientras que la otra en proporción no sube porque realmente la relación es diferente. Es decir, si pasamos de un cuadrado a un rectángulo, una sube a costa de la otra. Por tanto, estas relaciones tamaño y forma son un ejemplo bastante típico del objetivo 1.
También, por ejemplo, algunos estudios relacionados con la distribución de plantas en gradientes ambientales. Es decir, por ejemplo, estamos estudiando una cadena montañosa y asumimos que hay gradientes altitudinales, pero no sabemos si esos gradientes se deben a temperaturas y a otras cosas más, por ejemplo, a precipitación, a vientos, a exposición, etcétera. Tomamos todo tipo de variables y definimos cuáles son realmente más importantes. Y no solo cuáles son más importantes, sino en qué potencias son más importantes respecto a otra. Hay muchísimos ejemplos del objetivo 1 que podemos estudiar prácticamente en cualquier ecosistema con cualquier tipo de estudio. En estudios, por ejemplo, de ecología comparada, como los famosos estudios de Eric Pianka de ecología evolutiva de la Universidad de Texas, vamos a utilizar el objetivo 1, por ejemplo, para diferenciar estrategias reproductivas en grupos de animales. Por ejemplo, si relacionamos la supervivencia de juveniles con el equilibrio, la edad de madurez, por ejemplo, y la fecundidad, que serían tres variables importantes, es decir, la supervivencia de individuos, fecundidad y edad de madurez, vamos a poder comprobar que los peces tienen un tipo de nichos reproductivos en este sentido, los reptiles tienen otros, las aves tienen otros y los mamíferos tienen otros. También podríamos comparar estos factores reproductivos, por ejemplo, entre especies del mismo grupo. En el caso, por ejemplo, de cucarachas, pues podríamos ver, o de otros insectos, la relación que hay entre tasa de reproducción y velocidad de crecimiento. Por ejemplo, las especies de cucarachas de Madagascar, Aeluropoda insignis o cucaracha plana de Madagascar, tienen unas tasas de reproducción tremendas, viven en bosques tropicales, donde se alimenta básicamente de hojas en descomposición. Su tasa reproductiva es muy alta, pero sin embargo su velocidad de crecimiento no es tan alta, comparado con otras especies, como por ejemplo el género Ulaverus, que vive en cuevas, que ya hemos comentado en alguna clase, y se alimenta del guano que aportan los murciélagos. Esta especie tiene una fuente de alimentación continua, constante, abundante, y sin embargo no es una especie que se reproduzca a tanta velocidad comparado, por ejemplo, con esas especies tropicales que viven en hojarasca, como puede ser esta que he comentado, el Aeluropoda insignis, o la famosa cucaracha de la Guayana o cucaracha naranja, que es la famosa Bláctica dubia, que se utiliza como alimentación para animales exóticos. Por tanto, el objetivo 1 queda claro, es un objetivo relacionado con la identificación de gradientes y de qué factores contribuyen a esos gradientes. Y también se puede aplicar, por ejemplo, en dietas de animales, como los estudios realizados, por ejemplo, en el género Ctenotus de iguánidos en Australia, donde se observa que diferentes especies pues tienen una proporción de su dieta de hemípteros, isópteros y ortópteros, etcétera, diferente. Todo esto lo identificamos. El objetivo 2 del multivariante trata de determinar qué grupos de datos tenemos. Es un objetivo que se ha utilizado mucho, por ejemplo, en taxonomía basado en caracteres fenotípicos. Antiguamente, en esas relaciones tamaño-forma que comentábamos en el objetivo 1, también se pueden ver qué grupos de animales tenemos en base a esas variables de tamaño y forma. También podemos hacerlo para estudiar el territorio, para estudiar el paisaje, viendo qué factores de suelo, vegetación, exposición, etcétera, contribuyen a la texelación de ese paisaje, y podemos aplicarlo en muy diferentes contextos, por ejemplo, relacionando nichos ecológicos de diferentes especies, etcétera. El objetivo número 3, que es el objetivo relacionado con la identificación de nuevas especies, va a ser especialmente útil cuando, por ejemplo, tenemos especies que son difíciles de diferenciar, salvando por relaciones alométricas, por ejemplo, de diámetro de cabeza, o por ejemplo para cesar ciertas especies, donde las diferencias son morfológicas, o identificar taxones dudosos, por ejemplo, o ver si en las zonas de, por ejemplo, entre dos especies diferentes con nichos diferentes, en la zona de hibridación de esas especies, la zona híbrida, esto pasa mucho con las especies arborícolas del género Hyla,
podemos identificar bueno, pues qué especies tenemos, ¿no? Y el objetivo finalmente último, que sería el objetivo número 4, sería el objetivo de relacionar dos conjuntos de análisis multivariantes distintos. Esta es una característica muy interesante que tienen los multivariantes. Puedo comparar, por ejemplo, estudios que hayan sido realizados por otros autores, viendo un poco qué variables han tomado y intentando repetir esos estudios. En ese sentido, por ejemplo, algunos estudios que indican la presencia de aves en zonas urbanas en gradientes pueden ser clasificados, esas variables que afectan a esa distribución, repitiendo el estudio y viendo qué es lo que sale, por ejemplo, y comparar pues, los estudios que se han hecho en Chicago, en parques y jardines de la ciudad de Chicago, que hay un estudio clásico sobre el efecto del urbanismo en aves, con otros estudios, por ejemplo, realizados en este caso por mí, en los parques y jardines de España, donde se ven, bueno, pues otro tipo de distribución de variables. Por tanto, en este primer abordaje de lo que son los multivariantes, hemos definido el objetivo 1, resumir el conjunto de variables a unas pocas importantes. Objetivo 2, determinar los grupos dentro de la estructura multivariante. Objetivo 3, clasificar nuevos ítems, observaciones en los grupos previamente definidos en el objetivo 2 y con las variables definidas en el objetivo 1. Y relacionar dos estudios o dos conjuntos de datos, en principio diferentes, viendo la similitud en sus ejes multivariantes. En siguientes entregas analizaremos más aspectos que tienen que ver con esta interesantísima herramienta sumamente útil para el ecólogo matemático o el ecólogo numérico, que es los análisis multivariantes.